esta tarde terminamos nuestra serie La seguridad de la salvación. Hemos querido tratar de explicarle a los cristianos la otra parte de la argumentación respecto a la salvación. Ustedes saben que en todas las cosas de la vida hay siempre dos o tres más perspectivas o puntos de vista. Por ejemplo, un grupo dice, existen las lenguas, otro grupo dice, no existen las lenguas. Un grupo dice, existe la liberación, otro grupo dice, no existe la liberación. Un grupo dice, la salvación no se pierde, otro grupo dice, la salvación se pierde. En todas las cosas tenemos estos puntos de vista porque somos humanos. Porque de acuerdo a la cantidad de luz que cada uno de nosotros tengamos, es como vamos a ver nosotros las cosas de Dios. Pues hay hermanos que tienen más luz y ven otra perspectiva mucho más amplia y lo pueden ver con más claridad. Hay otros hermanos que no tienen tanta luz y no tienen ese enfoque o ese lente más grande con el cual pueden ver más galaxias más allá de chiquitos binoculares que ellos tienen. Entonces, esto sucede con esta analogía física y sucede también para que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras. Yo recuerdo perfectamente bien en mi caso particular, que creo que se aplica a todos ustedes y a todos los cristianos. Yo soy convertido por un misionero tradicional, conservador, antidones, etcétera, etcétera. Me da todo este enfoque que él tenía, recibo yo todo este enfoque, lo asimilo, me siento que debo ser fiel a esa revelación, estoy convencido porque él me juró y perjuró que era la doctrina perfecta de Dios, y durante mucho tiempo yo sigo ese camino, y Dios me deja seguir ese camino. Pasa algo en mi vida donde de alguna forma me siento obligado a voltear y a analizar lo que durante mucho tiempo no había analizado. Me habían enseñado una parte de la verdad, con los versículos bíblicos que apoyaban esa parte de la verdad, pero yo no había estudiado los otros versículos que apoyaban la otra parte de la verdad. Entonces, cuando yo examino la otra parte de la verdad, me doy cuenta que muchas cosas que me habían enseñado aquí, de que los dones no existían, no podían ser sostenidos con los argumentos más fuertes que había de este lado de la verdad. Entonces, todos nosotros comenzamos a sopesar las enseñanzas y tenemos la obligación de poder comparar después cuál tiene más peso para que nosotros, no tu pastor, no tu maestro, tú mismo y Dios, tú vas a decidir cuál es el lado que tú puedes en tu corazón aceptar o rechazar. Y esto va a determinar también tus prejuicios que tengas teológicos, tu orgullo que tengas o tu relación que tengas con Dios. Les voy a presentar otro ejemplo. En el mundo, en todas las universidades del mundo, se enseña la teoría de la evolución. Y tú hablas con científicos, hablas con arqueólogos y con antropólogos, con sociólogos, y están convencidos aun cuando no tienen pruebas científicas. Porque no han examinado jamás la otra cara de la moneda, la creación bíblica. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la religión pueda aportarles ninguna verdad, porque la ciencia para ellos es su Dios. Y cuando ellos por primera vez comienzan a analizar las evidencias científicas que tiene la Biblia, lo que para ellos fue durante años una ley, un sistema de creencias, una ideología, su filosofía, comienzan a ser transformados y se dan cuenta que lo que apoyaban, lo apoyaban por prejuicios intelectuales y no porque existieran evidencias intelectuales. Entonces, así es todo absolutamente en la vida. Si a ti te enseñan que la salvación se pierde, te han enseñado 3 o 4 versículos o pasajes que los hemos accionado, Juan 15, Filipenses 2, Hebreos 6, Hebreos 10, Apocalipsis 3:5, que se has borrado el libro de la vida, y con esos ya son suficientes para ti para decir la salvación se pierde. Pero hemos tratado de estudiar en estas 13 conferencias esos pasajes que se nos habían presentado como supuestas evidencias de que se perdía la salvación, y hemos tratado a la luz del contexto donde estos pasajes se encuentran y demostrado que no es así lo que están enseñando las Sagradas Escrituras.
Y ustedes al final de estas 13 conferencias tienen que evaluar qué vas a seguir creyendo, ¿verdad? Voy a seguir creyendo, ¿existen o no existen los dones? ¿Existe la liberación o no existe la liberación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Tú eres responsable, nosotros nos limitamos con enseñar la palabra lo más detenida y lo más detalladamente que podamos. Esa es la labor del maestro, del predicador y del teólogo. Darte a ti las armas y las evidencias para que tú escojas. Yo no te puedo obligar a que creas que existen las lenguas o a que existen los demonios. Yo solamente te digo lo que la Biblia dice. Tú sopésalo, tú híncate, tú ora, y todos somos guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu vino a guiarnos a la verdad. Ahora, si tú sigues creyendo después de estas 13 conferencias que se pierde la salvación, yo te sigo amando. No tengo ningún problema y nos podemos seguir llevando. Y somos hermanos, porque hay muchos hermanos que van a estar en el cielo que creyeron que la salvación se perdía. Y ahí van a darse cuenta que no era cierto, ¿verdad? Y les vamos a decir, ya ves, te lo dije. Pero sin embargo, repito, son doctrinas que pueden estar bajo una mesa o un panel de discusión. Hay otras doctrinas en la Biblia que no son negociables. Por ejemplo, la virginidad de María, el nacimiento virginal de Cristo, eso no está para discutir. ¿Esto lo crees o no lo crees? Si no lo crees, no eres cristiano. La salvación por la gracia no se puede negociar. ¿Es por gracia o no eres cristiano? La salvación por la sangre de Cristo no se puede negociar. O crees o no eres cristiano. Hay fundamentos y cosas que constituyen el centro, la columna vertebral, el núcleo de la doctrina cristiana. Pero todas estas cosas, que las lenguas, que la liberación, que el bautismo en agua por aspersión, que si las mujeres usan el pelo largo o lo corto, que si los hombres sientan en la iglesia al lado derecho o allá, que si se ponen vestidos largos o no, que si pueden ponerse aretes o no se pueden poner aretes, y las mujeres, que si se puede casar esto y que se puede pasar con aquello. Todas estas cosas son de carácter secundario porque no son esenciales para la salvación. Pero una cosa va a determinar tu vida, que si tú crees que se pierde la salvación, nunca podrás tener la seguridad de la salvación, ni podrás estar absolutamente seguro de predicar el Evangelio con autoridad. Eso sí te lo garantizo. Y cuando tú entiendes la doctrina de la gracia, que algo que Dios nos da, ningún mérito humano puede realmente arrebatárselo, has entendido lo que es la gracia de Dios. Lo cual casi ningún cristiano, desgraciadamente, ha estudiado. No saben todavía lo que es la gracia de Dios. Vamos a terminar en esta noche con 3 pruebas más. En Primera de Juan. Las últimas 3 pruebas de quién es un cristiano verdadero. ¿Quién es un cristiano verdadero? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, versículo 24, el capítulo 4, versículo 16 y 2 de Juan 9, yo sé que todos ustedes son mis mejores discípulos y por eso traen todos lápiz y cuaderno. Así me gusta. Yo no entiendo cómo puede un cristiano ir a un estudio sin lápiz y cuaderno. No lo entiendo, no lo he comprendido, ni lo comprenderé. Pero tú no puedes ir a una predicación o a un estudio sin traer una libretita y un lápiz. Si es que te interesa la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, 1 Juan 2, 19 y versículo 24. Capítulo 4, versículo 16 y 2 de Juan, versículo 9. Vamos a ver estos pasajes en Juan. Y vamos a ver que un cristiano, en primer lugar en esta noche, un cristiano verdadero, el que realmente ha nacido de nuevo, permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué cosa? Si hubiesen sido, si realmente eran salvos, si realmente eran cristianos, la evidencia de que era que hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos los que estamos en la iglesia somos los que somos, ni estamos los que somos.
La Biblia nos muestra en 1 Juan 2:19 que hay muchas personas dentro de todas las iglesias cristianas en el mundo entero que han llegado a la iglesia, dizque han hecho una conversión, levantaron su mano y dijeron, pues sí, se aceptó a Cristo, y ninguno de nosotros sabemos durante los primeros años sus corazones, porque cada vez vemos, corazones no sabemos. Hay reos condenados a muerte que tienen cara de San Martín de Porres. Y hay personas, ¿verdad?, como los asesinos de este niño Braulio, que era un enfermero, y que jamás se imaginaron con la cara de ángel que tenía, que se pudiera esconder detrás de esa cara angelical un corazón tan malvado y tan perverso. El diablo, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Así que es muy difícil, por las caras, poder darnos cuenta quién y quién no es. Pero dice la Biblia que todas estas personas que llegaron a la iglesia, militaron en la iglesia, estuvieron con nosotros, vinieron a los estudios bíblicos por X tiempo de meses o años, de repente algo en sus vidas pasa que se salen de la iglesia. Y dice la Biblia, se salen y se van otra vez al mundo, como lo explica 2 de Pedro capítulo 2. El perro regresa a su vómito, la puerca a revolcarse en el lodo. Más les hubiera no haber conocido el camino de la verdad que habiéndolo conocido, haber llegado, porque su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, estas personas, dice la Biblia, salen de las filas del cristianismo. Si realmente fueran cristianos, hubieran permanecido en Cristo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, hay cristianos que se pueden alejar temporalmente de la iglesia y de Dios. A todos nos ha pasado. Que tienes una decepción, algo que te tropiece, ya no quiero ir a la iglesia, 2, 3, 4 meses, 6 meses, pero no 1 año ni 2 años. Si tú me dices, ya tengo 2 años y no quiero regresar a la iglesia, realmente tú nunca fuiste salvo. ¿Por qué? Porque los que se alejan y son salvos por un tropiezo, Dios ha prometido en Hebreos 12 disciplinarlos y traerlos, y miren, los trae de la oreja. Y regresas llorando y regresas arrepentido y te das cuenta que fuiste un tonto, que habiendo conocido antes el mundo, cómo pudiste haber vuelto a caer en el mundo, pero porque eres salvo, regresas. Él se llama el apóstata temporal. Pero aquí está hablando de los que ya no regresan, que tú te encuentras en la calle, oye, pero si ese hermano iba a la iglesia, y ahora es borracho, y ahora es esto, y ahora es adúltero, o personas dentro de la iglesia, que vienen a la iglesia y fornican con un hombre, con otro hombre, con una mujer, con otra mujer, que tiene un amante y vienen a la iglesia, y viven en pecado abierta y descaradamente, y vienen a la iglesia. Aunque vengan físicamente a la iglesia, no son de nosotros, porque si son realmente, permanecen en la verdad. Y la verdad es que la Biblia es la verdad, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dice en 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No basta pues decir, hace 1 año me convertí, hace 2 años me convertí, sino tú tienes que estar continuamente alimentándote, continuamente luchando contra el pecado, continuamente santificándote. No hay un momento, jamás en la vida cristiana, donde lleguemos y digamos, ya la hicimos. No existe, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. No hay un momento en que podamos decir, ahora sí puedo bajar el escudo, me quito el casco de la salvación, el yelmo de la justicia, la espada de la palabra de Dios, me quito los pies y me acuesto a descansar sin la armadura de Dios. No existe un día donde podamos decir, el diablo ya no nos va a hacer nada, ya la hice, ya soy muy espiritual, ya conozco, ya no tengo ninguna duda. Tenemos toda la vida que vivir de rodillas, permaneciendo, luchando, porque el Satanás no nos da armisticio. Dice 1 Juan 4, versículo 16, y nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios,
y Dios en él. ¿Qué es permanecer en amor? Vivir enamorado de Jesús. A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, el Espíritu le dio un mensaje. Los alabo porque son pacientes, porque evangelizan, porque reparten folletos, porque van a la iglesia, porque van a los estudios bíblicos, porque hasta son celosos de la doctrina, y hay cristianos que hasta defienden la doctrina, y tú creerías que realmente aman mucho a Dios. Pero tengo contra ustedes que han perdido su primer amor. Vemos el énfasis, pues, que el Espíritu de Dios le da a que nosotros nos identifiquemos como cristianos principalmente por nuestro amor a Dios. Hemos repetido el ejemplo más grande que existe al respecto en un matrimonio. Pancho le compra un carro a Lupita y le compra joyas y le compra zapatos y le compra un departamento y la mandó a Nueva York y le da y le da y le da y le da. Y llega un momento que Lupita le dice a Pancho, mira Pancho, ¿sabes una cosa? Yo me casé contigo. Pues claro, te estoy demostrando mi amor dándote todas las cosas que te tengo, por eso te tengo como china poblana. Mira, ¿sabes una cosa, Pancho? Le dice Lupita, que yo me casé contigo principalmente para que tú me amaras. Para que tú y yo tuviéramos comunión. Tenemos 2 años que no nos tomamos un café juntos. Tenemos 2 años que no caminamos por la playa juntos de la mano. Tenemos años que no platicamos uno al otro y nos comunicamos y expresamos nuestros sentimientos, nuestras ideas. Yo no siento que tú seas mi mejor amigo, ni yo creo que puedes ser tu mejor amiga cuando no tienes tiempo para mí. Y lo mismo pasa con muchos de ustedes. Llegan a Dios, Señor, te doy esto, te doy el otro, voy a misa, voy a la iglesia, me porto bien, no robo, etcétera, etcétera, pero en tu intimidad tú no tienes comunión con Jesús. No tienes una relación con Jesucristo diaria. Dice en Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su voz. Si ellos, dice el versículo 22 adelante, hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho saber a mi pueblo sus malos caminos, y ellos se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto hacia mí. El secreto de Jehová es el tiempo a solas que tú pasas con Dios todos los días en la mañana. Dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios primeramente. Número 1, está muy fácil la vida cristiana. ¿Cuál es mi primer deber en la mañana? No a las 11, no a las 3, no a las 5. Lo primero que debo hacer antes de hacer cualquier cosa en la mañana es, ¿por qué? Porque dice primero. No me baño, no me lavo los dientes, no voy a dejar ni irse a la escuela. Antes de todo, lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios en la madrugada. Si tú dices a Dios, bueno, voy a estar contigo de 11 a 12, Señor. De 4 a 5, Señor. Llegando a mi casa en la noche, ya no es primero Él, ya es el 5º o el 7º. Él dice, dame tu corazón primero antes que cualquier cosa. De 9 a 10, no, antes. De 2 a 3, Señor, mira, de 2 a 5, Padre, y ayuno hasta la noche. Dije, en la mañana antes de levantarte. Y por eso encontramos, por ejemplo, en Marcos 1:35, que dice la Biblia que Jesús, antes de que saliera el sol, se iba, Marcos 1:35, iba a lugares desiertos y antes de ir a las barcas, de enfrentar las multitudes, de enfrentar a los discípulos, antes de enfrentar un día acumulado de presiones como todos lo enfrentamos y de trabajo, Él pasaba tiempo a solas con Dios. Dice David, oh Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me levantaré y te alabaré y confesaré tu nombre. Si tú ves la Biblia, todos los grandes hombres de Dios se levantaban temprano y buscaban a Dios. ¿Hace cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses? A lo mejor estás estudiando un diplomado, estás en un seminario teológico, pero sin embargo has perdido de vista que la vida cristiana es 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión, nos llamó al compañerismo. Tú puedes andar de viaje en tu matrimonio, y por acá y por allá, y tienes 3 meses
que tu esposa y tú no se juntan, ni platican, ni comparten, ni se expresan, ni caricias, ya ni flores, ya no hay nada, porque has convertido tu matrimonio en algo mecánico. Ya no le han echado fuego, ya no hay fuego ahí en el hogar, ya se está apagando la pasión, se está apagando todo, porque estás más ocupado con otros menesteres. O sea, que ahí tienes a la vieja, ¿verdad? Que ahí está en la cocina, ¿verdad? Y tiene su cuenta en el banco y tiene todo. Y ya no estás enamorado de ella, ni tú estás enamorado de tu esposo. Han perdido los dos su primer amor cuando eran novios. ¿Es posible estar casado 50 años y vivir enamorado? Ve las parejas de la Biblia. A mí no hay cosa que más me encante que ver así en la calle, ¿verdad? Viejitos y pellizcándose todavía las pompis el uno al otro. El viejito lindo, ¿verdad? Ahí, todavía le pellizca aquí a la... ¡Ay, qué cochinote! Le dice ella, ¿verdad? Y es precioso, ¿verdad? Los viejitos que todavía, ¿verdad? Y tienes besitos y besitos de trompita, de periquitos del amor y agarrados de la mano. ¿Por qué no hasta los 80 años puedes andar así con tu esposo y con tu esposa? Todo depende de cuánto fuego le tengas y la leña que le eches a la chimenea. Todo depende de nosotros y de nuestra voluntad. Dice 1 Corintios 3, si yo hablara lengua, si yo echara demonios, si tuviera conocimiento, si tuviera teología, si entregara mi cuerpo para ser quemado, si fuera un héroe de la independencia, si me echara el castillo de Chapultepec, no importa lo que hagas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿qué es lo que más Dios evalúa de toda nuestra vida? El tiempo que nosotros le entregamos. Porque en el tiempo que yo paso con Dios, le estoy demostrando a Dios en sus términos, porque Él me dice, de mañana búscame y entrégame tu corazón. El que temprano me busca, me encontrará. Y no hay manera de demostrarle a Dios que realmente le amo con todo mi corazón, que dándole lo primero de cada mañana. Lo primero a Él. Nosotros vemos en Juan 8 que Jesucristo a las personas que ya habían creído en Él, entre comillas, o aparentemente que ya habían hecho una decisión, Juan 8, versículo 31 y 32, les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, no a los fariseos, no a los pecadores endurecidos, no a aquellos que le habían rechazado, no. Jesús está dirigiéndose a personas que ya creyeron en Él. Vean ustedes que ahora Jesús les pone una condición. Si vosotros, aquí está el sí condicional, si ustedes permanecen, si ustedes siguen así como ahorita lo están haciendo, continuamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí encontramos con esta declaración un principio radical. No todos ustedes, los cristianos, son discípulos. Una cosa es llamarte cristiano y otra cosa es llamarte matetos. La palabra discípulo en el griego es matetos, que significa el que sigue a otro continuamente. Yo soy cristiano. Bueno, no me digas si eres cristiano. La pregunta no es si eres cristiano. La pregunta es si sigues a Jesús. Jesús no solamente te dice, arrepiéntanse y vengan a la cruz, sino que a todos los que nos llaman nos dice, síganme. Y seguir es caminar, levantarte en la mañana, y ahí va Jesús, ahí voy detrás de él. No, ahí va Jesús, déjenme dormir. Oye, hace 3 días se fue Jesús, espérame, ahorita lo alcanzo. No, no hay tal cosa que ahorita lo alcanzo. Pedro, por comenzarlo a seguir de lejos, le traicionó. Lo comenzó a seguir de lejos, ya no seguía cerca de él, comenzó a alejarse de Jesús. Y mientras más te alejas de Jesús, mientras menos comunión tienes en la mañana a Él, más peligra tu vida de traicionar al Hijo de Dios. Si tú eres una persona que permaneces en su palabra, eres discípulo. Si diario, de noche y de día y de noche. Josué 1:8. Si medita en este libro de día y de noche. Diario. Estás en la palabra y es un hábito en ti. Ya no puedes dejar la palabra. Comienzas a hacerte un discípulo de Jesús.
Y cuando comienzas a hacerte un discípulo de Jesús, versículo 32. Hasta entonces conocerás la verdad. Hasta entonces conocerás la verdad. Y la verdad tiene un efecto emancipador. La verdad tiene un efecto libertador. Esto me demuestra que mi enemigo más grande es la ignorancia. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento, porque no conocieron la verdad como la debieron haber conocido. A mí me interesa más ir al África y predicar la verdad que predicar la sanidad y que caminen 15 cojos y que sean libres en sus piernas, pero que el cerebro lo tengan de mosca. Entonces es mucho más importante que tú seas libre, que seas sano de tus ideas y que conozcas la verdad a que seas libre físicamente. La libertad física es cosa secundaria. Y gracias a Dios por las sanidades y los paralíticos que se paran, pero eso no es el centro ni la predicación más importante de la palabra de Dios. Jesús vino a cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando cambias tu manera de pensar, te conviertes en una persona productiva. A Cristo le interesaba que Bartimeo recobrara la vista para que se convirtiera en una persona productiva y se pusiera a trabajar y ya no siguiera pidiendo limosna. Si ustedes conocen la verdad los hará libres. Y finalmente, dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús describiendo nuestra comunión con Él como un árbol, nosotros como las ramas. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Aquí hay algo tremendo. Una vez que nosotros somos cristianos y nos convertimos y decidimos seguir a Jesucristo, tenemos una responsabilidad. Nosotros, fíjense ustedes, Dios aquí no se va a meter, va a depender de mí si yo permanezco en Él. Él nos está diciendo, si ustedes permanecen en mí, no está diciendo mi Padre lo va a hacer que permanezcan, no, es una decisión que tú vas a tomar. Porque entonces no habría una recompensa si no fuera un acto de nuestra libre voluntad. Sí, condicional, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecéis en mí. El fruto que nosotros producimos es el que nosotros hemos decidido producir por causa de nuestra unión y comunión con Cristo todos los días. ¿Saben ustedes qué es el fruto en un árbol? Es la acumulación de la savia. Se acumula tanta savia que comienza a inclinarse la rama por el fruto. Y ese fruto no puede quedarse ahí porque el objetivo primario de Dios, al haber ideado y creado y diseñado una semilla, es para que esa semilla enterrara, muriera, creciera, se convirtiera en un árbol, y ese árbol no solamente adornara, sino que ese árbol produjera. Y Jesús nos salvó y nos está regando con la palabra porque hay un propósito final. El propósito final es que nos ha puesto para que demos fruto. Y para que ese fruto que nosotros demos permanezca, cuando yo me como una manzana, ahí no acaba la manzana. Cortamos el mango, ahí no acaba el mango. Esas semillas de esa manzana, si yo las vuelvo a sembrar, siguen produciendo más manzanas. Entonces, ese fruto que nosotros damos por la acumulación de la savia, cuando estamos tan llenos del Espíritu Santo, es cuando permanecemos tanto tiempo con Jesús que comenzamos a producir y comienza el fruto a manifestarse en nuestra vida. Y la primera evidencia del fruto es Gálatas 5:22, es el amor. Búscale por toda la Biblia, siempre, siempre, siempre es el amor. El amor a Dios. Es el primer mandamiento. Señor, dime cuál es el primer mandamiento.
váyanse a la vida de rodillas. No, no, ese no. ¿Cuál es el primer mandamiento, Señor? No fornicarás tampoco. ¿Cuál es el primer mandamiento? No mates a nadie. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dale todos los dulces a tus niños y vende tu casa y regálalo todo. Ninguno de esos es el primer mandamiento. Me voy a Popocatépetl de rodillas y de vuelta. Ese no es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento, entiéndanlo, es ámenme con todo su corazón. Ámenme. Yo los creé a ustedes. Yo di mi vida por ustedes. Todo lo demás que hagas es secundario. Sobre todas las cosas, dame tu corazón. Dame el centro de tus sentimientos, de tus emociones. Dame realmente esto. Cuando tú me das esto, me doy cuenta que realmente tú estás produciendo fruto. El fruto del Espíritu es amor. Luego, ¿qué sigue? Gozo, paz. Vean ustedes, el gozo que nosotros tenemos es absolutamente secundario, porque antes de que yo pueda tener gozo, antes de que yo pueda sonreír a la vida, antes de que yo pueda estar contento en la vida, antes de que pueda levantarme, aleluya, gloria a Dios, antes de que pueda estar yo libre de todos mis rencores y de todas mis amarguras del pasado y de toda la gente que me ha lastimado, antes de todo eso yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Hasta que tú no amas a Dios con todo tu corazón y no le entregas realmente y lo demuestras diario, lo buscas y pasas tiempo, 1 o 2 horas con Él a solas, y antes de acostarte, lo último que haces en el día es venir y servir a Dios y adorar a Dios, y ahí caes y te duermes en tu almohada, no puedes tener el gozo que es la fortaleza de nuestra vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ay, hermano, estoy tan cansado. Ore por mí, hermano, que tenga fe. El nivel de tu fe no está más allá de lo que tú oigas de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres más fe? Está en proporción a lo que tú oyes de la palabra. ¿Cuánta palabra oyes diario? Hay hermanos que me dicen, hermano, me levanto y tengo mi devocional con el Señor, me levanto a las 5 o 6, o de 5 y media a 6, y después me meto al baño y pongo un cassette. Y ahí estoy en el baño rasurándome, oyendo la palabra. Me estoy cambiando y oigo la palabra. Voy en mi coche central y estoy oyendo cassette de la palabra de Dios. Y llego a la oficina y ya llevo 1 hora oyendo la palabra de Dios, diario. De regreso a mi casa, 1 hora en el tráfico, la palabra de Dios. Llego a la tarde en mi oficina, o estoy en mi cassette oyendo la palabra de Dios. Ese hermano tiene forzosamente ¿qué cosa? Que comenzar a crecer en fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Mientras tú oigas más y más y más y más y más, más grande es tu fe. Ten cuidado con lo que oyes, porque tu fe depende de las ideas que oyes en el radio. Si vas en el radio oyendo, ¿verdad? La charrita del cuadrante, y que radio esto, y el otro, y que las noticias, y que Cárdenas le dijo esto a Fox, y que Fox le dijo esto a la vacía, bla, 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 pues tu cabeza está llena de pura política. Entonces, tu fe es eso, y comienzas a orar, ¿verdad? Voy a votar por esto, voy por aquello. Mi fe tiene que estar llena de la palabra de Dios. Porque si estoy lleno de la palabra de Dios, puedo verdaderamente decir que realmente estoy permaneciendo en Jesús. La segunda evidencia de un cristiano en 1 de Juan está en el capítulo 2, versículo 20. 1 de Juan 2, 20. Un cristiano verdadero, en segundo lugar, conoce la dimensión del Espíritu, o conoce las cosas que son de Dios. 1 de Juan 2, 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí la Biblia nos está revelando que hay un mundo de conocimiento al cual no se puede penetrar visitando las bibliotecas. No se puede penetrar a través de la adquisición de ningún título académico. No se puede penetrar estudiando filosofía y letras, dianética, estudiando física, matemáticas. No hay ninguna cosa en el mundo que pueda introducirte a esta dimensión del conocimiento, más que la unción. Y la unción es el Espíritu Santo. La palabra unción es Christos en el griego. Entonces, la primera condición para introducirte y comenzar a conocer las cosas de Dios,
que trasciende nuestra capacidad de razonamiento y nuestros pensamientos es tener al Espíritu Santo. Bueno, ya me convertí, hermano, ya tengo al Espíritu Santo. Ahora es tu responsabilidad ser lleno del Espíritu Santo. Y es una orden en Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras más lleno sea el Espíritu Santo, más conozco. Mientras más conozco, más me enamoro, porque es una mina de oro, es un banquete conocer a Dios. Mientras más conozco las grandezas, su misericordia, su justicia, su santidad, su amor, su protección, más seguro me siento en este mundo, más contento me levanto, más apegado estoy a su palabra, menos afanes tengo, menos desesperación hay en mi corazón, menos angustias hay en mi cerebro. ¿Por qué? Porque la paz de ese Señor que yo conozco sobrepasa mi entendimiento y Él guarda mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Ustedes tienen la unción, dice el versículo 20, y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cristo, cuando habló de la vida eterna, cuando Jesús quiso definir qué es la vida eterna, o sea, la vida que se supone que tú tienes y que yo tengo, Él lo dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahí está otra vez. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué me salvó? Porque ellos subía Cristo en la cruz, porque el reino de Dios trasciende este mundo temporal. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el lapso que el diablo tiene para poder desarrollar su plan en este mundo. Esto es lo que así yo defino yo el tiempo. Es el lapso del diablo para poder desarrollar su plan. Y el diablo opera dentro del tiempo en el cual tú y yo estamos. El Dios opera en la eternidad. Entonces, el engaño más grande que hay en este planeta es hacernos creer que esto es todo. Y vives para este tiempo temporal nada más. Dios me quita las vendas y me hace ver, me saca del tiempo, porque ahora tengo la vida eterna, ahora soy como Dios, ¿verdad? Ya no estoy limitado a este tiempo. El cristiano tiene contacto con el mundo espiritual y con el mundo físico, pero ahora he sido libre de este mundo físico. Ahora sé que el Señor vive, que aunque cuando mi cuerpo se deshaga, en mi carne he de ver a Dios, que aunque Él me matare, en Él seguiré confiando, que el mundo pase y sus deseos, más que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y ya no hay nada en este mundo que me enganche, que me atraiga, que me ate para vivir como toda la gente vive. Toda la gente vive para este mundo, para hacer dinero, para buscar poder, para ser popular, para amasar fortuna, para buscar placeres. Placeres y placeres y placeres y placeres. Y por eso acaban de homosexuales y de lesbianas. Porque en el placer no se encuentra lo que solo Jesús te puede dar. Cualquier persona que busque o emprenda una búsqueda del placer acabará degenerándose moralmente. Hemos sido creados para conocer a Dios, porque cuando nosotros muramos, lo único que va a existir es la eternidad, en el infierno y en el cielo. Así que cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que realmente conocemos a Dios, es cuando realmente nos damos cuenta que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como dice 1 Juan 3:3. ¿Tú conoces a Dios? Jesús dijo que el conocimiento nos haría libres. El conocer la verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? Libres de mis tradiciones. Libres de mis complejos, libres de mis heridas del alma que me produjeron mis papás, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mi tío, mi primo cuando era niño, cuando era joven. Libre de buscar en este mundo poder, política, popularidad, reconocimiento. Libre del orgullo, libre de buscar nada en mi ego. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ahí comienza a salir dentro de ti el incienso en olor grato a Dios, olor suave, aroma que sube hasta Dios, porque no puede existir esto que salga de mi vida hasta que yo no esté dentro de mí quebrantado.
Estoy estudiando y estoy fascinado con el libro de Levítico. Ya lo voy a enseñar dentro de unas 3 o 4 semanas, no sé dónde, pero tal vez en el norte. Pero pueden conseguir los casetes. Todavía no estoy seguro en dónde, pero miren, de veras, emocionado estoy con este libro. Nunca en toda mi vida cristiana me había profundizado en este libro como hasta ahora. Y he enseñado y tengo grabados casi todos los libros de la Biblia, menos Levítico. Y pero así es un banquete, así que hasta se me cae la baba. Ahorita ya no aguanto llegar a mi casa y seguir estudiando el Levítico y todo lo que está pasando y las ofrendas. En el libro de Levítico, nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos la redención, cómo Dios nos rescata. En el libro de Levítico nos encontramos cómo tenemos acceso a la presencia de Dios. Así se puede resumir todo el libro de Levítico. ¿Cómo puede el hombre acercarse a Dios? ¿Bajo qué términos podemos acercar a Dios? ¿Y cómo puedo mantener mi compañerismo con Dios? El libro de Números me relata mi experiencia en el desierto, mi vida aquí. El libro de Josué, la entrada a la tierra de Canaán. Todos los libros relatan una parte de la verdad. Por eso hay 66 libros. Entonces, si yo tengo un libro, conozco una parte de la verdad. Si yo solamente he leído Hechos y no he leído Corintios 14 y 12, si he leído Pablo y no he leído Romanos, si leo Apocalipsis sin leer Ezequiel y Daniel, estoy totalmente fuera del contexto de Dios. Toda la Biblia es una armonía y tenemos que juntar todas sus partes. Los evangelios nos describen en 4 evangelios, 4 áreas de la vida de Cristo. Pero hasta que venimos a Levítico, Dios nos ofrece en Levítico el carácter de Cristo en las ofrendas. Y les digo, estoy conociendo a mi Señor Jesús a través de estas ofrendas y lo que cada ofrenda significa, pero de veras así estoy maravillado. Les voy a dar un ejemplo, rápido, se nos acabó el tiempo. En Levítico hay 5 ofrendas, son 3 que se llaman de olor grato, 2 que son de olor no grato. En las primeras eran holocausto, se quemaban totalmente en el altar, ascendían al cielo, las otras 2 eran por el pecado y por la expiación de la culpa. Pero dentro de las ofrendas en el capítulo 1 del Levítico, hay una ofrenda, en el capítulo 2, hay una ofrenda que es la ofrenda de la comida. En el holocausto era una vida la que se ofrendaba a Dios. En la ofrenda de la comida era algo vegetal, era algo que no tenía vida. Pero miren ustedes, en esta ofrenda de la comida se tenían que mezclar 3 cosas. Harina fina. La harina fina se lograba moliendo un grano. O sea, un grano así. Y ya que estaba así el grano, así molido, por eso se llama fina. Se mezclaba con aceite y con incienso. Y se ofrecía a Dios. Aquí encontramos 3 caracteres y 3 facetas diferentes de Jesús. Jesús dijo, si el grano no cae a la tierra y muere, queda solo. Entonces, lo primero que se necesita antes de poder ofrecerle a Dios, antes de que Jesús se ofreciera a Dios, molido fue por nuestros pecados. Fue hecho polvo. Quebrantado, varón de dolores. Así lo hicieron. Estaba despedazado, molido en la cruz. Después de eso, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Cuando el aceite se mezcla con una vida que ha sido quebrantada, produce incienso. Y sale de ti un aroma, un cristiano quebrantado, es lleno del Espíritu Santo, y esa vida de ese cristiano comienza, sin que nos demos cuenta, a subir como un olor grato. Dios huele y dice, ese hijo mío, esa hija mía, sube tu olor, porque hasta que tú no estás quebrantado, mezclado con el aceite lleno del Espíritu Santo, tu vida no puede agradar a Dios. Es necesario el quebrantamiento para poder que el perfume salga. Hasta que no se rompe el alabastro, el perfume no puede llenar el cuarto. Y muchos de ustedes no están quebrantados. Y el quebrantamiento, dice la Biblia, que Dios ve al espíritu quebrantado y al corazón contrito y humilde de espíritu. A ese oye Dios. Y cuando no estás quebrantado es porque estás lleno de ti mismo. Quieres que te den a conocer. Traes esa todavía, quieres ocupar los primeros lugares, quieres reconocimiento, quieres aplauso, estás en el poder todavía, eres chismosa, eres chismoso, eres carnal, no estás quebrantado, no has sido aplastado por Dios. Hasta que somos hechos polvo por Dios, por diferentes circunstancias, comenzamos a manifestar
el olor de Dios para santidad. Y esto es solamente un aspecto de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Fíjense, quiero terminar con esto. Todos nosotros creemos que cuando Jesús murió en la cruz, decimos, fue para pagar nuestros pecados. Esto fue secundario. A ver, óiganme bien. Esto fue secundario. En las ofrendas del libro de Levítico, primero había que acercarse a Dios con la ofrenda que Dios pedía para que Dios la aceptara. Una vez que Dios aceptaba la ofrenda, se podía ofrecer la expiación por el pecado. Cuando Jesucristo fue a la cruz, la primera ofrenda de Jesús no fue para pagar nuestros pecados. La primera ofrenda para Jesús fue que cuando estaba en la cruz, Él se ofreció al Padre en olor grato. Cuando el Padre vio la vida de su Hijo en esa cruz, sin mancha, sin mácula, sin pecado, entonces el Padre dijo, en Él tengo toda mi complacencia, ahora sí puedes expiar los pecados de los demás. Porque tenía que ser un macho sin defecto, el animal que muriera en el Antiguo Testamento no podía tener ninguna mancha, ningún defecto, y cuando Jesús se ofreció al Padre, era el único hijo de Adán, el único representante de los humanos que podía sin mancha ofrecerse a Dios para expiar nuestros pecados. Antes de que Dios te perdone tus pecados, tu vida tiene que ser aceptada por Él. ¡Qué tremendo! Señor, perdóname, anoche me emborraché. No me vengas a pedir perdón. Primero quiero ver que has renunciado a tu pecado y que te has limpiado. Y ya que te limpies y yo vea que tu vida, que das el primer paso y que no vas a seguir haciendo eso, entonces la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte. Dice en 1 Juan 1, que si nosotros decimos que estamos en luz y estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si estamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre tiene poder bajo la luz, no bajo las tinieblas. Si tú estás en pecado bajo las tinieblas, perdóname, Señor, no. Primero dice el Señor, pásate para acá. ¿Verdad? Pásate para donde yo vivo. Echa fuera tu pecado. Cuando tú escupes tu pecado, cuando tú confías tu pecado, inmediatamente algo espiritualmente sucede que te lleva a la luz. Y ya que estás bajo la luz, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pues yo no puedo estar en pecado y decirle, Señor, cúbreme con tu sangre mi carro, que no choque. Cúbreme mi casa, que no entren los ladrones, que no me asalten, que no me secuestren, Señor. Si yo no estoy en la luz, no hay protección. Es bajo la luz donde se encuentra la aplicación de la sangre de Cristo. Y en Levítico se rociaba sobre todo el altar. Y el altar es la cruz de Cristo. Hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Espíritu Santo les muestre en estos estudios que hemos tenido y les abra su entendimiento y ustedes comprendan toda la anchura, toda la altura y toda la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Podríamos pasarnos 500 años estudiando la Biblia y de cada versículo, de cada cosa, encontramos por todos los 66 libros de la Biblia a Jesús. Él es el espíritu de toda esta profecía bíblica, Jesús. Desde el principio que Dios creó los cielos hasta los nuevos cielos y la nueva tierra, es Jesús en quien Dios tiene su complacencia, alrededor del cual gira todo y el cual es el eje y es el centro de toda la razón de la creación de tu vida y de mi vida. Ese hombre que murió hace 2000 años es la razón por la cual tú y yo vivimos en esta tarde. Y Él dice, sin temor a equivocarnos, Juan 5:24, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a juicio. Dios me promete que si yo realmente le entregué mi vida, yo no voy nunca a ser enjuiciado, porque mi juicio ya lo llevó Él en esa cruz. Mas ha pasado de vida, de muerte a vida. No puedo pasar a vida y perder la salvación y regresar a muerte otra vez. Es irreversible el proceso. Una vez salvo, soy siempre salvo. Si soy salvo, tengo que demostrarlo, permaneciendo en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque la exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos. Hace mucho hubiésemos desmayado
si no creyésemos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. El Señor te dice en esta tarde, esfuérzate y anímate en tu corazón. Sigue confiando en mí, dice el Señor. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, porque el que retrocediere no agradará a mi alma. Firmes y constantes haciendo la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un vaso de agua que demos a un niño en el nombre de Jesús. Un vaso de agua que demos a una persona que la necesite en el nombre de Jesús nos será recompensado en esta vida y en la que viene. Si realmente habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El estado de tu mente determina en qué dimensión vives. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquellos que tienen su mente en este mundo temporal, no pueden agradar a Dios. Porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, ni puede. Al ocuparse la carne es muerte. Pero si vivimos en el Espíritu, si nuestra mente está gobernada por los pensamientos de Dios, si realmente la eternidad ha llegado a nuestro ser, entonces ocupémonos en las cosas del Espíritu y tendremos vida y tendremos paz. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Jesús, dulce Jesús, te alabamos. Nunca dejaremos de dar gracias por una salvación tan grande. Estamos seguros eternamente en ti. Ya estamos en la eternidad, por lo que somos más que vencedores. Y nadie nos podrá separar jamás de ti. Ni la pobreza ni la desnudez, ni la persecución ni la espada, ni lo presente ni lo porvenir, ni los ángeles de Satanás, ni Satanás mismo. No hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien hemos confiado y quien nunca nos defraudará, nunca nos dejará, ni nos desamparará. Bendito Jesús. Amén.